Saludos cordiales, señores estudiantes, bienvenidos una vez más a la asignatura de comunicación oral y escrita. En esta unidad vamos a ver el siguiente tema, técnicas de comunicación perteneciente a la unidad número 3. El objetivo de esta clase es que puedan aplicar las diversas técnicas que se utilizan en los procesos comunicativos tanto orales y escritos. Resultado de aprendizaje es que el estudiante desarrolle destrezas de comunicación oral, utilizando un conjunto de técnicas que determinen las pautas para la comunicación efectiva y además apropiadas en la formulación de oraciones, realizando una correcta acentuación mediante ejercicios y técnicas que maticen los sonidos. Vamos a ver diversos conceptos que se relacionan a los diferentes temas, como es el debate, el panel, la exposición, la mesa redonda y la simulación, ¿no? En este sentido, tenemos varias técnicas, como les he nombrado. Entre estas existen ciertas técnicas de comunicación en la expresión oral, como es el diálogo, el panel, la exposición, la mesa redonda y también la simulación o sociodrama. Además que existen otras técnicas escritas, de comunicación escrita, como es el resumen, la poesía, la biografía y el diálogo que se puede dar de forma escrita. A continuación vamos a empezar con el primer tema que se refiere al diálogo. El diálogo es aquella técnica que se utiliza para comunicarse de forma verbal, en donde van a intervenir ciertas características o ciertos elementos como son los gestos, la entonación y además también la actitud del receptor y del emisor. El diálogo generalmente se aplica de forma espontánea y también se suelen utilizar frases cortas y frases simples, ¿no? Además que el diálogo, al no ser tan formal, suele tener errores y además las frases algunas veces pueden estar sin culminar o sin terminar por la interrupción de uno de los interlocutores, ¿no? El diálogo, como en su expresión oral, también se utiliza esta técnica para ejercer una intermediación acerca de un tema específico, ¿no? Como por ejemplo podemos hablar del diálogo que se puede generar con respecto a un tema particular que puede ser de política, puede ser de religión o puede ser de algún tema específico, ¿no? Me gustaría que visiten el link que está en esta página, donde se habla un poco más acerca de este concepto. Con respecto a cómo debe de ser esta técnica aplicada y qué características debemos de tomar en cuenta es el respeto a la persona que está hablando o que está interviniendo y además que se realice esta intervención de una forma adecuada con un tono adecuado, ¿no? Propiamente que no todos los intervinientes hablen a la vez, ya que esto no conlleva a una buena comunicación. Saber escuchar es una de las principales elementos o características que debemos de tomar en cuenta antes de responder. Y además pensar en lo que dicen las demás personas, ¿no? Siempre primero organizar las ideas y a partir de aquello, pues tomar una decisión conveniente, ¿no? Con respecto a lo que se va a opinar. En esto está implícito también el hecho de ser empáticos con la opinión de los demás, ¿no? Con el respeto que las demás personas se merecen. Ahora vamos a ver qué características posee el diálogo escrito, así como el diálogo en su forma de expresión verbal u oral también se da de forma escrita. Principalmente el diálogo se lo suele utilizar en la escritura de los cuentos, de las narrativas, como es la novela, ¿no? Para lo que en este caso mencionamos con respecto a las figuras literarias, ¿no? Porque le da mayor vivacidad, es decir, que se manifiesta las vivencias de los personajes que ahí intervienen, ¿no? Y además que le da una característica auténtica al relato o a la narrativa, ¿no? Suele escribirse, como les decía, el diálogo en el teatro, además que ciertos escritores que se dedican a la escritura de novelas y de cuentos y demás, utilizan el diálogo para hacer destacar los personajes, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucho más expresivo y también más espontáneo que el oral. Tiene menos errores que el oral porque al escritor pues le da más
tiempo para pensar, analizar las ideas, organizarlas y de esta manera poderlas corregir. A continuación, les presento un ejemplo de lo que es un diálogo, cómo está estructurado en una novela, en un cuento. Ustedes van a encontrar algo muy parecido, ¿no? El diálogo suele utilizarse o se puede identificar por los guiones que van marcando la pauta de la persona que va interviniendo, y pues, generalmente hay una parte donde es la apertura, donde la persona saluda, o los personajes que intervienen en el diálogo realizan un saludo, ¿no? Y luego es la parte del desarrollo del cuerpo, donde hay el intercambio de la información, es la parte más explícita de lo que corresponde al diálogo. Y luego está el cierre o despedida, que también se le llama, donde se indica pues de que hasta allí culmina o termina el diálogo, ¿no? Entonces, este sería un ejemplo. Otra técnica de comunicación oral tenemos el panel. El panel es una técnica muy utilizada en los grupos de investigación, en los grupos académicos, y también utilizadas en la política, ¿no? Porque el panel reúne a un grupo de personas que analizan o que representan a algún tema en específico, ¿no? Esto va marcando alguna tendencia, alguna opinión específica con respecto al tema que se va a analizar, ¿no? En el panel generalmente intervienen varias personas, quienes son los que realizan o expresan su punto de vista, y además que son expertos en un área, ¿no? El área que van a exponerse en ese panel, ¿no? A estas personas se le llaman generalmente panelistas, y suele haber una persona que es el moderador, ¿no? Que es el que va marcando la pauta de la intervención de cada uno de los panelistas. Además que suele haber intercambio de opiniones en presencia de las personas que están interesadas en el tema, ¿no? Es decir, aparte de los que intervienen como panelistas o como expertos críticos, también existe un público, y este público pues está interesada en el tema que se va a exponer en el panel. ¿Qué características suelen tener los paneles o los paneles? Es que es una corriente comunicativa de un grupo muy pequeño, un grupo reducido, y que además se encuentra comprometido con una actividad específica, ¿no? Y el panel generalmente también se lo realiza para la toma de decisiones, es decir, se informa a personas que se involucren con respecto al tema, y el resultado que se obtenga de un panel se hará con motivos específicos hacia las áreas donde están encaminadas el tema, ¿no? Digamos que en la parte académica se suele utilizar para realizar una investigación o un conocimiento más profundo con respecto a un área determinada. Dentro del panel también existe una información, un intercambio de información mutuo, y es uno de los métodos de información en doble sentido, es decir, que la comunicación se da de forma bilateral, también se da de forma ascendente y descendente. Técnicamente comprende los dos grupos, ¿no? Los que van discutiendo, los que son los panelistas, y luego también los participantes que pueden dar una opinión. Más que una opinión, también pueden ellos realizar preguntas. ¿Qué grupos están inmersos dentro de lo que es el panel? Como les decía, hay un moderador o un coordinador, ¿no? Es la persona que al inicio va a presentar a los miembros del panel o panelistas, y además puede aclarar a todos que hasta en qué momento pueden ellos expresar su opinión, ¿no? Él es el encargado de moderar o de ordenar la conversación, en el sentido de que se pueden realizar aclaratorias a través de preguntas, ¿no? Y además, este tema de las opiniones también se controla en un tiempo específico, que por lo general el moderador o coordinador lo informa al inicio de que empieza el panel, ¿no? También es la persona encargada de que se pueda limitar o impedir que este panel se vuelva oratorio, y que pueda enmarcar o canalizar las preguntas hacia la mesa o hacia el tema de cuál se está tratando, ¿no? Luego están los participantes, que son los que están situados frente al panel y son inactivos. Si uno de estos miembros puede expresar algo o hacer una pregunta, lo puede realizar, y además
pueden hacerlo de alguna manera, si se lo informa al inicio, de forma escrita o levantando la mano de acuerdo a lo que haya indicado el moderador, ¿no? Este moderador o coordinador puede conceder la palabra al público cada cierto tiempo, que puede ser 15 minutos o decisión que se realiza al principio. Los paneles tienen que ser adecuados a situaciones de estudio, como yo les indicaba al principio, y aprendizaje sobre un tema o una problemática. Luego tenemos la exposición, que es una técnica más utilizada en el campo académico, principalmente por los estudiantes, y básicamente se trata de una presentación de un tema determinado, que tiene que estar dado de forma muy clara y estructurada acerca de las ideas del tema que se va a tratar. La finalidad es informar y además de que pueda convencer al público con respecto al tema que se está tratando. Es un tipo de comunicación oral o técnica oral que se recurre generalmente para poder argumentar, describir y además narrar un tema específico. La exposición oral no se realiza de forma improvisada. Para esto se requiere una preparación anticipada antes de realizar la exposición para poder evitar ciertos errores que se puedan cometer durante la exposición, ¿no? Y es necesario, además, que esta preparación no solamente venga cargada de este repaso, sino también que se tenga un conocimiento básico o general acerca del tema que se va a tratar. Lo recomendable para hacer una exposición es planear y estructurar las ideas de forma previa. Ahora vamos a ver cuántos tipos de exposición existen. Se puede dar de acuerdo al orador, es decir, a la persona que emite el mensaje o a la persona que va a hacer la exposición, y también basándose en el público que va a escuchar la exposición, ¿no? De acuerdo al orador, podemos hablar de la participación individual o la participación colectiva, porque también puede darse el caso de que dos o más personas conozcan sobre un tema determinado y realicen una exposición en conjunto. Y si es de acuerdo al público, también podemos hablar de una exposición divulgativa, que es aquella que va enmarcada hacia resultados acerca, por ejemplo, de una investigación, ¿no? Por eso se lo llama divulgativa. Y luego está la exposición especializada, donde se da a conocer un tema específico y un tema enmarcado con respecto al interés del público, ¿no? ¿Cómo está estructurado? Generalmente una exposición debe de tener siempre una introducción donde se va a indicar como antecedente el tema que se va a tratar, luego la parte del cuerpo o desarrollo, que es la parte medular de la exposición, donde se exponen todos los contenidos, y luego las conclusiones, que es el resultado final de la exposición. A continuación, les voy a presentar cuáles son los pasos o los elementos principales que toda persona que va a realizar una exposición debe de tener en cuenta, ¿no? Primeramente, hay que elegir un tema. Tenemos que tener pendiente o saber cuál es el tema que se va a tratar, ¿no? Una vez que se haya analizado el tema, se procede a recopilar la información que se necesita para un apoyo para la exposición. Aquí dentro de esto podemos hablar de medios o recursos audiovisuales, también podemos hablar de gráficos representativos o estadísticos que nos ayuden a apoyarnos en los resultados que se van a mostrar, y además de ciertos materiales como es el uso de diapositivas o de algún papelógrafo o de algún material didáctico que sirva de apoyo para la exposición. Luego, clasificar y estructurar la información. En un principio, en el momento de la preparación, quizás a veces se hace necesario utilizar todo, pero finalmente siempre es bueno sintetizar y sistematizar la información que se va a entregar como resultado final. Una vez que se ha tomado en cuenta estos elementos, se define y se elabora cuáles son los recursos o los elementos en los cuales se va a apoyar el expositor. Y con esto se puede crear un guión donde se anoten las ideas principales que se van a utilizar durante la exposición, ¿no? Si es necesario, además, se va a utilizar un título que sea un poco llamativo para el público, y algo que llama mucho la atención es que se debe de ensayar o practicar
varias veces la exposición. En esta parte es necesario pues tomar en cuenta que se debe de cuidar el tono de la voz y además el tiempo que se va a emplear con la postura que tiene el expositor, ¿no? Para que sirva como un apoyo, les dejo un enlace que se encuentra al final de la presentación, donde se dan las pautas acerca de lo que se debe hacer durante una exposición oral. Otra técnica que también es muy conocida es la mesa redonda y conlleva a reunir varios expositores, ¿no? Generalmente puede ser entre 3 o 6 expositores, pero esto puede variar de acuerdo a la temática que se va a tratar, ¿no? Además que es conveniente que no dure más de 50 minutos. La mesa redonda, a diferencia del debate, es más específica y se puede también permitir realizar preguntas en lo posterior al público o a las personas que intervienen como auditorio y se pueden exponer además los diferentes puntos de vista de cada persona. ¿De qué manera se organiza una mesa redonda? En este gráfico se contemplan pues los pasos principales, cómo se puede organizar una mesa redonda, ¿no? Vamos a partir del concepto de lo que es mesa redonda, que es la presentación de diferentes puntos de vista, no necesariamente deben de ser contradictorios y que se tratan de un tema determinado, ¿no? Esto se realiza a través de un público y con la ayuda de un moderador. Si ustedes se dan cuenta, al igual que el panel, también se utiliza un moderador, pero como les dije, la diferencia es que la mesa redonda tiene un tiempo más corto, ¿no? El moderador se encarga de realizar una reunión previa con los expertos que van a intervenir para coordinar el desarrollo, el tiempo y el orden en el que se van a realizar las exposiciones de los temas o subtemas que se han considerado para la misma. Los participantes se van a situar detrás de una mesa, por eso se llama mesa redonda, y además el coordinador se puede sentar en el centro o en el medio, ¿no? Para que forme diferentes bandos de opinión. El coordinador o moderador será quien abra la sesión, indicando cuál es el tema que se va a tratar y además deberá de presentar a los expositores, ¿no? Comunica de esta manera al auditorio que se podrá hacer preguntas al final y que además ofrecerá la palabra a los expositores, ¿no? Cada expositor va a hacer uso de la palabra durante 10 minutos, si así lo contempla necesario el coordinador, y este no podrá extenderse fuera de ese tiempo, ¿no? Porque el coordinador se lo puede hacer notar de una forma prudente que se está extendiendo del tiempo. Una vez que se han finalizado las exposiciones de todos los participantes o expositores, el coordinador hará un breve resumen, ¿no? Miren que en el panel no se hacía esta participación de parte del coordinador o moderador, porque lo que él realiza es al final resumir de forma muy sintética las ideas que se han tratado en la mesa redonda. El coordinador va a invitar al auditorio, que ya puede realizar las preguntas a la mesa o a los expositores, y como les decía, a diferencia de la mesa redonda, a diferencia del debate, en la mesa redonda se busca más bien fomentar el diálogo entre los participantes, ¿no? Y que tengan varios diferentes puntos de vista con respecto a diversas áreas o al área de conocimiento que se está tratando, ¿no? En la mesa redonda no hay ese intercambio por así decirlo, a veces de opiniones o particularidades que muchas veces se pueden dar en un debate que es un poco más profundo. Las características de las mesas redondas es que como técnica de comunicación oral es ideal cuando se quiere abordar un tema a fondo sin caer necesariamente en el esquema del debate, ¿no? Se suelen utilizar como complemento de los congresos, de los seminarios o ciclo de conferencias con la intención de profundizar en temas específicos, ¿no? Esta mesa redonda pues sí se utiliza bastante en el ámbito académico porque también se encuentra sujeta a reglas que son presentadas por un coordinador o moderador a los participantes. Podemos con
concluir diciendo que la mesa redonda tiene de 4 fases, que es la presentación o introducción, el cuerpo de la discusión, luego la parte de la sesión de preguntas y respuestas y finalmente la conclusión. Vamos a hablar de otra técnica que se utiliza mucho en el ámbito también académico y es la simulación o sociodrama y que además es de gran utilidad para dar estímulo o para dar comienzo a la discusión de un tema muy particular, ¿no? El sociodrama o la simulación realiza una profundización de los temas que son previamente analizados o tratados en una clase, por ejemplo, ¿no? Y con el fin de que se pueda concretar ciertas ideas que son reales, que son de la vida cotidiana, y también se puede realizar al final una especie de discusión, ¿no? Esta dramatización o representación dramatizada se realiza para, como les dije, para presentar un problema concerniente a un grupo muy particular, ¿no? Se la realiza también con el fin de obtener una vivencia muy exacta de la situación y además poder encontrar una solución a ese problema. La representación teatral es parte del sociodrama o de la simulación y deja la inquietud para poder profundizar de nuevos aspectos, ¿no? Podemos decir que se utiliza para realizar representaciones de situaciones o problemas, ideas contrapuestas, actuaciones contradictorias para suscitar o que se denote una discusión entre los miembros que han participado. Hay ciertos pasos que se debe considerar para realizar un sociodrama y primero vamos a mencionar que se debe de explicar durante el tiempo que se realiza el sociodrama de qué se va a tratar, ¿no? ¿Cuál es la utilidad que se va a tener con el sociodrama? ¿Cuáles son las reglas y las metas que se han propuesto? El grupo va a elegir el tema y además se seleccionan las personas que van a conformar como parte de la dramatización, ¿no? Una vez realizada esta presentación, ahora sí se alienta a realizar un debate con la participación de los miembros del grupo, cuyo objetivo hemos hablado anteriormente es encontrar una solución a un problema. Recomendaciones para realizar un sociodrama. Se debe de tener presente que esta técnica no es una comedia que lo que trata es de hacer reír al público, ni tampoco una obra teatral problema, sino que lo que se quiere es buscar al final una solución, ¿no? Dentro de la dramatización no se debe de presentar la solución, esto se hace al final una vez que se realiza el debate. Las representaciones deben de ser breves, no muy extensas, y evitar digresiones en los diálogos que puedan desviar la atención del público, ¿no? Una vez que se haya puesto en práctica esta técnica, se puede desordenar de forma muy fácil. A continuación, en este ejemplo, pues hay una técnica que se aplicó con el sociodrama y lo que demuestra, pues, justamente en la imagen es ver cuáles son los problemas que se dan dentro del hogar, ¿no? Luego tenemos una técnica de comunicación escrita, como es el resumen, muy utilizada por los estudiantes, ya que lo que realiza es la sistematización de la información a través de un texto, y exige generalmente tener una lectura muy atenta y comprensiva de un tema específico, porque es necesario identificar la información más relevante que se ha incluido con respecto a un libro o a un artículo en particular. La técnica del resumen particularmente lo que permite es sobrevolar, como dice la diapositiva, rápidamente ideas, conceptos que son fundamentales para poder ser evaluados, ¿no? En pocas palabras podemos decir que el resumen es transformar un texto al cual le vamos a llamar base en otro texto que va a reproducirlo mediante ideas y de forma muy breve, ¿no? Sin que se dejen de tomar en cuenta lo más necesario o esencial.
¿Cuáles son las indicaciones o recomendaciones para construir resúmenes? Primero, se debe de utilizar a nivel terciario la lectura, hacerlo detenidamente, distinguiendo cuáles son las ideas principales de las ideas secundarias, ¿no? De esta manera se puede conocer el tema de objeto del resumen, si se trata de un artículo, de un libro, de una conferencia, etc. Luego se comprueba si el tema que que es objeto de resumen se mantiene a lo largo del texto. Es decir, si ustedes empiezan leyendo un tema muy particular y cambia la idea principal, querría decir que, bueno, que es un tema más complejo o que el artículo contiene más información de lo que inicialmente parecía, ¿no? De esta manera se pueden extraer las ideas principales expuestas por el escritor para no ahondar o repetir ya la información, ¿no? Luego se van a indicar las ideas ya secundarias o ideas complementarias. Se elabora el resumen recogiendo las ideas principales y uniéndolas con los nexos lógicos. Y finalmente, si deseamos recordar un tema, como por ejemplo una obra literaria, lo más conveniente es utilizar una técnica llamada ficha bibliográfica que permite analizar las particularidades de la obra. Como técnica de comunicación escrita está la poesía, y es una expresión de la literatura que además puede encender la imaginación de las personas que leen una poesía, ¿no? Algo muy particular es que se dice de la poesía es que puede agitar las emociones del lector y se la considera como la expresión artística de la belleza por medio de la palabra, ¿no? Está sujeta básicamente por medidas, o en algunos casos, no siempre, la poesía se sujeta a medida y esto es resultante de lo que se conoce como verso, ¿no? Además que existen varios estilos en la poesía y que está relacionada con la personalidad del autor. Da una característica individual a cada poesía que realiza el escritor. ¿Cuáles son los tipos o los estilos que existen con respecto a la poesía, ¿no? La poesía tiene dos estilos. Una que es el estilo cortado, donde se utilizan frases breves, y luego está el estilo mixto o periódico, donde se utilizan frases más largas y oraciones más largas. De esta manera se combina el tipo de oraciones, ¿no? Pero también podemos hablar cuántas clases de poesía existen. Las clases de poesía generalmente existen con la identidad del escritor. Primero tenemos la poesía tipo épico o heroico, que es aquella que va narrando hazañas relacionados a héroes legendarios, a caballeros o a personajes de la historia. En este tipo de poesías podemos mencionar a la Ilíada y a la Odisea de Homero. En el tipo de poesía narrativa, como el nombre lo indica, está más enmarcado a lo que son aspectos folclóricos o tradicionales, o de la tradición popular, ¿no? Luego tenemos la poesía dramática, que está más representada por el drama, y que además en esta conlleva el diálogo, ¿no? Aquí podemos hablar de la obra de Hamlet, donde podemos enmarcar el tipo de poesía dramático y además porque incluye muchos diálogos. Hamlet de William Shakespeare. Y finalmente la lírica es la que expresa los afectos, las ideas y también un poco relacionado al estado de humor del autor, ¿no? Aquí hablamos de los villancicos y de los himnos y se dice de la poesía lírica que es muy subjetiva. ¿Cómo se encuentra estructurada una poesía? En el ejemplo que se expone, tenemos un poema que es el conjunto de versos reunidos en estrofa y es todo el contenido, ¿no? Todo esto es un poema. Cada poema está compuesto de estrofas, la primera estrofa, la segunda estrofa, la tercera estrofa, que es el conjunto de los versos. Y luego tenemos los versos, que es el conjunto de palabras que se encuentran en cada línea, ¿no?
Estas son lo que antes un momento yo hablé de que es particularmente a medida y que, por ejemplo, el final de cada palabra siempre tiene un significado muy parecido al otro. Tenemos también la técnica escrita de la biografía, y la biografía, quiero que aquí entiendan un poco esta parte, porque no es lo mismo biografía que bibliografía, ¿no? La bibliografía es las fuentes que yo utilizo para hacer un trabajo en particular, pero la biografía se trata de un estudio de la vida y de los hechos de una persona, y que además de esto ha tenido influencia en algún momento histórico, cuando hablamos de biografía de personajes relevantes, ¿no? Y que además fueron protagonistas de algún hecho importante en el devenir de la humanidad. ¿Cuántos tipos de biografía pueden haber? Pueden ser amplias, pueden ser complejas y de acuerdo al punto de vista de la persona que se va a estudiar y de distintos puntos de vista. También puede ser especializada porque analiza solo una parte de la vida del personaje histórico, como por ejemplo la vida privada, las acciones en la vida pública, el papel que desempeñó en la época que le tocó vivir, los logros o las inquietudes que mencionen a ese personaje, ¿no? Pasos para hacer la biografía. Para hacer una biografía se realizan ciertos pasos, como por ejemplo, lo más importante o lo primordial al principio para establecer o realizar una biografía es conocer la fecha de nacimiento y de muerte del personaje, ¿no? Esto luego me va a ayudar a obtener datos que se relacionan de la familia o de la infancia, ¿no? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Dónde nacieron sus padres? ¿Cuáles fueron sus orígenes? Luego el análisis, la fase del análisis donde se enmarca la parte de la formación del personaje, ¿no? Y además dónde estudió, escuela, colegio, universidad, estudios de posgrado. Luego tenemos la etapa de señalización, que es los datos más importantes y que están relacionados, enmarcados a la época que vivió el personaje. Como quinta etapa es conocer qué actividad desarrolló. Aquí vamos a resaltar los aspectos de mayor interés, como también ver cuál fue la influencia social que tuvo en la época. Y finalmente hacer una valoración del personaje, ¿no? ¿Cuál fue su papel preponderante en la época y su influencia post-mortem o posterior a que haya fallecido esa persona? Esto es un esquema de cómo hacer una biografía y vamos a concluir esta clase de hoy diciendo lo siguiente, ¿no? Las técnicas de comunicación, tanto orales o escritas, son herramientas esenciales para el estudio de la comunicación y que además presentan elementos muy básicos que forman parte del proceso comunicativo y que ayudan a determinar pautas efectivas de comunicación asertiva. Cuando hablamos de asertividad, es decir las cosas de una manera muy específica, sin herir a los demás, ¿ya? Por eso se llama comunicación asertiva. La habilidad de comunicación se puede mejorar o se puede desarrollar con el uso efectivo de estas técnicas, tanto orales como escritas, y que son de gran influencia y auguran éxito en las tareas cotidianas dentro del medio donde se desenvuelve cada individuo. Y finalmente, concluyo diciendo que en esta nueva era aparecen las NTIC. ¿Qué son las NTIC? Son las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Son el conjunto de procesos y productos que se derivan de herramientas de soporte basado en tecnología, ¿no? Siempre les he dicho que la comunicación se relaciona en la actualidad con la tecnología porque estas NTIC se relacionan principalmente con la comunicación y además con el almacenamiento, procesamiento y transmisión de la información a través de los medios digitales. ¿Qué actividades van a hacer? En actividades en contacto con el docente, tienen que revisar los contenidos de esta clase y el material que está en el enlace de la clase para la siguiente actuación de la clase sincrónica, ¿no? Además deberán de realizar una biografía hecha por ustedes de su vida, tomando como base la estructura y los ejemplos que se han dado,
Y además, las instrucciones específicas están expuestas en el aula virtual. Por eso les he dicho que lean con atención las instrucciones expuestas en el aula virtual, ¿no? Las fechas de apertura, fechas de cierre y lo que debe de contener la biografía. Y la tarea en particular. Como aprendizaje práctico experimental, deberán de presentar el blog donde debe de contener ya toda la información que se ha venido solicitando en estas últimas semanas. La narrativa o la historia, que ustedes la han podido mejorar, si es el caso, la biografía de cada participante, el ensayo que realizaron de los medios masivos, fotografías de cada participante y comentarios principalmente de los compañeros de clase. No todos deben de ingresar a los demás blogs de sus compañeros y realizar comentarios. Finalmente, el video de la unidad número 3, que es el video explicativo, que va a permitir evidenciar el aprendizaje de esta unidad. Recuerden revisar la rúbrica de evaluación y además ser más específico utilizando ejemplos, ¿no? Porque veo que algunos están leyendo solo en el video. Esto es todo por hoy. Les dejo las referencias bibliográficas y nos vemos en la siguiente clase.